Señores, buen día. El presupuesto público no es poca cosa. Es el dinero que se extrae, digamos, involuntariamente, de los bolsillos de los ciudadanos, además de los préstamos que el gobierno solicita en la banca nacional o en la banca internacional o con organismos multinacionales de crédito, que al final de cuentas también van a ser pagados con dinero de nuestros bolsillos. El presupuesto público es entonces un instrumento vital para que los países funcionen. En otros lugares del mundo son instrumentos que en el Congreso, en el Parlamento, son debatidos ampliamente, amplísimamente por los señores diputados, porque el presupuesto está llamado a convertirse en un instrumento de desarrollo, no en dinero que como un cheque en blanco se le va a dar al señor ministro para que él decida a su real saber y entender cómo diablos lo va a emplear. Las cuentas públicas, el presupuesto del año 2024, con sus luces y sus sombras, es objeto de análisis hoy en nuestra plataforma de TV Azteca Honduras. La Secretaría de Finanzas ya ha presentado al Congreso, como lo establece la norma constitucional, el proyecto de presupuesto del año 2024 antes del 15 de septiembre anterior. Y queremos aquí desmenuzar el número pequeño, la letra pequeña del presupuesto, para entenderlo y para auditar a quienes administran nuestros recursos. Está abierta la invitación, se los planteo ahora públicamente después de hacerlo en repetidas ocasiones de manera privada, para que los funcionarios de finanzas puedan venir aquí a explicarnos su particular interpretación de esos números. Lastimosamente, no hemos tenido una respuesta positiva de los funcionarios de finanzas del actual régimen que, al parecer, deslizan sus finos zapatos sobre las nubes de la soberbia y de la arrogancia. Esperaremos que tengan la voluntad de rendir cuentas a través de esta plataforma. Por hoy vamos a escuchar la interpretación, los análisis de dos economistas brillantes. Coinciden en que son jóvenes y que son parte de la sociedad civil de nuestro país. Muy creíble y muy honorable. Alejandro Cafati, economista, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y don Mario Palma, también economista, coordinador de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, una reputadísima organización no gubernamental. Don Alejandro Cafati, es un gusto tenerle aquí esta mañana. No, muchas gracias por la invitación, es siempre un placer estar con usted y sobre todo poder discutir con colegas un importante tema. Don Mario, bienvenido. Muy buenos días, don Darío. Un honor para mí estar en su programa, compartir con Alejandro, ¿verdad? Y compartir con una persona que yo admiro. Representan a distintas instituciones. ¿Son amigos ustedes? Sí, compartimos lo medita mucho. No. Lo que pasa es que la categoría de amigos está, pero sí compartimos con Alejandro el espacio académico, ¿sí? ¿Verdad? En términos de economía. ¿Han sido compañeros? País. No, él fue mi profesor en la universidad. No me diga. Claro. Entonces, o usted está muy joven o él está muy mayor. ¿Cuál de las dos? Él está joven. Él está bastante joven. Y muy claro en sus ideas y la verdad que... Tengo un altísimo concepto de ambos. Por eso ustedes están aquí para que nos expliquen las cosas. Nunca mejor dicho, en números redondos, en grandes líneas. ¿Cómo van los números del proyecto de presupuesto 2024 que Finanzas ha presentado al Congreso, don Mario? Bien, nosotros hemos estado analizando el tema de la propuesta de presupuesto, ¿verdad? Que ya obviamente es de conocimiento público, ¿verdad? Es importante destacar que hay un aumento en el tema del presupuesto. Obviamente eso es normal que se dé año con año. Claro. ¿Verdad? Como en los presupuestos de nuestros hogares hay un aumento en el presupuesto, sí nos llama la atención un poco que sí se identifica una brecha por financiar y ahí el gran desafío que tenemos es
cómo vamos a financiar esa brecha. ¿Cuáles son las principales líneas de presupuesto que tendríamos y que durante el programa las vamos a estar? Licenciado Cafati, además del incremento que ronda unos 14.000 millones, números más, números menos, ¿cuál es otra de las diferencias esenciales del presupuesto 2024 en relación con el 2023? Pues esencialmente sigue siendo el mismo presupuesto estructuralmente hablando, ¿no? Estamos teniendo la misma estructura presupuestaria, solo que ahora con más dinero que en años anteriores. Y eso realmente nos preocupa porque estamos viendo un dato interesante y voy a adelantar quizás, es que el incremento del presupuesto general de la República 2024 en comparación al presupuesto 2023 es de 6%. En tanto, la economía crece 3%. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero decir yo con esto particularmente? Que el nivel o el ritmo de consumo del gobierno es el doble que la capacidad de producir de la economía. Y yo creo que hay que preguntarnos muy seriamente si este ritmo es sostenible en el tiempo para un país como el nuestro. O sea, que saludablemente lo indicado es que en las naciones el presupuesto aumente en proporción similar o menor del crecimiento económico. En efecto, porque el dinero del presupuesto general de la República sale de algún lado. ¿De qué lado sale? De la producción nacional y del trabajo que hacemos todos los hondureños dentro del país, ¿no? A través de nuestros impuestos. ¿Qué sucede entonces cuando la productividad de un país está creciendo menos que el nivel de consumo del gobierno? En alguna medida esa brecha la vamos a tener que saldar, como decía el profesor, evidentemente con deuda. Y la deuda no es más que impuestos futuros. Entonces, evidentemente se torna un círculo vicioso, ¿no? ¿Creen ustedes que merece un incremento presupuestario un gobierno que no ejecuta ni siquiera adecuadamente? Nosotros en FOSDE hemos estado haciendo algunos análisis y creo que en el tema de cómo lo vamos a financiar, eso es importante, como Alejandro muy bien lo ha indicado, pero también el gran reto que enfrenta el gobierno es la ejecución presupuestaria. Sí. Nosotros hemos abogado siempre porque la ejecución presupuestaria sea eficiente. ¿Qué nos referimos con la ejecución presupuestaria eficiente? Cuando usted lo decía en su introducción, el presupuesto debe ser un instrumento que realmente se traduzca en bienestar para la ciudadanía. Solo de esa manera nos va a ayudar a construir una mejor nación. Y eso viene por prestar servicios que sean eficientes, pues hacer el mejor uso que podamos del recurso. El tema de la deuda obviamente es un desafío, pero tan desafío es la deuda como cómo voy a utilizar esa deuda. Es exactamente lo que pasa en nuestros hogares. Así cómo es. yo uso el dinero. Yo Así lo puedo es. usar en cosas superfluas, Así es. pero también lo puedo usar en cosas que sean productivas. En este caso, en el tema de Honduras tenemos a nuestro juicio, y es lo que FOSDE ha mantenido a lo largo de la historia, se tiene que utilizar en temas de prestación de servicios que nos vuelvan competitivos. Que las personas cuando vayan a un hospital encuentren una respuesta, que las personas en el sistema educativo encuentren un sistema educativo que sea adecuado a sus necesidades. Es decir, que realmente el instrumento se convierte en ese revulsivo que hace que la economía se dinamice, obviamente desde el punto de vista de la administración pública. El otro factor importante ahí es el factor de la producción, como Alejandro muy bien lo ha apuntado. Quiero proponerles un matiz. Normalmente vivimos desde la sociedad pidiéndole al gobierno excelencia en la ejecución presupuestaria. Aquí es donde creo que hay que matizar un poco las cosas. Una cosa es pedirles excelencia en la ejecución y que ejecuten el 80, el 90, el 100% si quieren. Y otra cosa es que esa ejecución contribuya al desarrollo nacional, porque pueden ejecutar al 100% un presupuesto que solamente sea para pagar burócratas y pagar deudas viejas. No está siendo una semilla para el progreso de una nación. ¿Está usted de acuerdo con esa reflexión? Estoy absolutamente de acuerdo con esa reflexión y quiero adelantar un dato también que estamos trabajando en el análisis desde el COEP del presupuesto. A nosotros nos gusta reconfigurar las cuentas presupuestarias, en parte para entenderlas mejor nosotros y en parte para poder dar mejores opiniones, en este caso al Congreso Nacional. Para no ser tan largo el cuento, nosotros identificamos que el 82% del presupuesto de la Administración Central es gasto operativo. ¿Qué es el gasto operativo? Sueldos y salarios, alquileres,
pago de servicios, todo lo que haga funcionar el aparato gubernamental. ¿Y sabe cuál es lo más interesante que coincide con su premisa? Que es el porcentaje de ejecución promedio que tiene la administración pública en nuestro país. Exacto. ¿Qué estamos diciendo Sí, entonces? Estamos exacto. ejecutando presupuesto únicamente Exacto. para pagar burocracia. Exacto. El 16% restante o el Sí. 18% restante debería ser inversión pública, prestación de bienes Sí. y servicios, y es donde evidentemente tenemos deficiencia. Tienen ¿no? excelencia en lo de cajón. En lo de digamos. cajón, correcto. En lo automático. En lo automático. En el pagar el salario a tiempo del burócrata. Ahí cualquiera es excelente, ¿no? Porque hay que pagarlo. ¿Y el otro 18%? Está conformado entre inversión pública y prestación de servicios Y del es, gobierno. y es ahí donde está la Plaza Encina. Es correcto. Ahí actualmente creo que el último dato, al menos que yo visualicé de la plataforma de finanzas, la inversión pública, y aquí hay que hacer un énfasis. El gobierno vende y dice, hay 91.000 millones en inversión pública. Claro, pero la mayoría de esos fondos son cooperación. El dinero que realmente pone el gobierno anda como en 16.000 millones de lempiras, que es mucho. Ya entraremos en las cifras de las fuentes de financiamiento de ese presupuesto. Antes concluyamos esta parte de ver la cosmogonía de los números. Después de una mirada global, don Mario, ¿es este un buen presupuesto o es más de lo mismo? Nos parece que es un presupuesto tradicional, haciendo la aclaración que el año pasado, cuando se hablaba del tema presupuestario, se hablaba de desarrollar un presupuesto en base cero, pero obviamente cambiar esa cultura presupuestaria en el país es importante. ¿Por qué? Ejérzame un poco de pedagogía. ¿Qué es un presupuesto es decir, base mire, cero? El presupuesto es todo un ejercicio. Aquí nosotros estamos analizando un instrumento, ¿verdad? Sí. Que es la publicación, pero viene todo un ejercicio que se basa en las actividades que hacen justamente las instituciones con sus planes operativos anuales, con sus planes de inversión, ¿ya? Que es donde está la planificación de las actividades, aquello que realmente se va a traducir en servicios a la ciudadanía. Ujú. De ahí nace. El presupuesto tiene un ciclo que va todo el año. Estamos en el penúltimo de los ciclos, que es donde Finanzas hace la propuesta después de todo el trabajo que hizo con las personas del Estado, con los administradores, Sí. con los directores, Sí. con los ministros, ¿verdad? Donde ellos en sus planes operativos anuales, donde hay líneas de cuáles son las actividades principales que se van a desarrollar, sueldos y salarios y todo lo que desarrollan esas actividades. Entonces llegamos a este último punto. Nosotros creemos, de nuevo, como FOSDE, que seguimos con un presupuesto que tiene una ejecución muy tradicional, pero también es importante decirlo que cambiar esa cultura presupuestaria es sumamente complejo. Al final de cuentas, en números redondos, ¿qué es un presupuesto base cero? Básicamente un presupuesto base cero es donde nosotros hacemos un uso sin considerar un poco la historia, sino que hacemos un uso en función de las necesidades que vamos a tener. Partimos de del este papel año. en blanco. Básicamente partimos del Vamos papel a la en blanco. primera pausa de nuestro foro. ¿Les ofrezco un cafecito? ¿Gustan Por un favor. cafecito? favor, ¿Cómo lo sí. prefieren? ¿Con café, con azúcar, sin azúcar? Yo con una de azúcar. Con por una. favor. ¿Y usted? Sin azúcar. Sin. Muy bien. En instantes se los entrego. Una pausa. Este es el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Qué bien explica don Mario. ¿Cómo era como profesor? Excelente, excelente. No, la verdad es que ha sido de los profesores que más me han marcado en la universidad. ¿Rígido para calificar o no? Un poco complicado, pero así tiene que ser un profesor. Tiene ¿no? pinta de yuca. Sí, claro, claro. Además que daba una clase que no era de tanto agrado para la mayoría de los Ya, estudiantes. ¿cuál ¿no? era? Economía agrícola, si no me equivoco. Economía ¿no? de recursos naturales. Economía de recursos naturales. Correcto. Ni quiera Dios. Esa es mi especialización. Don Mario, termina por favor el enfoque sobre la ejecución del presupuesto, algunas anotaciones que usted quiera establecer sobre la ejecución del presupuesto, para que una vez vencida esa parte, le entremos a los números del presupuesto 2024. Muy bien. Bien, nosotros insistimos que el gran reto que enfrenta la actual administración tiene que ver con la ejecución.
¿Por qué? Porque unos temas que en la sociedad se hablan es, bueno, tuvimos un aumento presupuestario en el presupuesto anterior, que eso es normal, hay que decirlo, Sí, los presupuestos año totalmente, con año van totalmente. aumentando. Pero aquí el gran desafío tiene que ver con el uso, es decir, te estamos aumentando el presupuesto, pero por otro lado la ejecución no responde a ese aumento presupuestario. Entonces ahí hay como una incongruencia. Nosotros creemos que ese es uno de los grandes desafíos que estamos... ¿Por qué no se ejecuta con excelencia el presupuesto en el gobierno? Miren, en parte tiene que ver por la calidad de los funcionarios públicos que están en la cabeza de las instituciones. Evidentemente, si yo soy un mal gerente, no voy a poder administrar bien todos mis recursos, llámense financieros o profesionales, ¿no? Pero en parte tiene que ver también porque hay una, desde mi punto de vista, sobreestimación del presupuesto. Creo que Finanzas estima que necesita más dinero del que realmente necesita. Entonces, en lugar de presupuestar 100 lempiras, que es lo que yo necesito, presupuesto 150. Me queda una brecha sin ejecutar y eso hace ver aún más críticas las cifras de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Entrémosle al proyecto de presupuesto 2024, señores. ¿Siguen siendo en este presupuesto las losas más pesadas los sueldos y el pago de la deuda? Sí, definitivamente son los renglones que más nos van a consumir presupuesto. Y yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos como sociedad, en el sentido de si nosotros observamos cuál es, porque esta es una tendencia, es un comportamiento tendiente, no es algo novedoso. Nosotros aquí hemos hecho algunos análisis que tienen que ver primero con el tema de recaudación, ¿verdad? Que es el gran desafío que estamos... Explíquenos estos números, por favor. Aquí lo que nosotros tenemos es que nos dice que se tenía planificado una determinada recaudación y solo estamos logrando el 56% de lo que se tenía previsto para el presupuesto 2023, que es el presupuesto que estamos finalizando. Actualizado a septiembre. Actualizado a septiembre, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros podemos observar ahí tenemos las líneas de cuáles son los rubros más importantes. Este numerito es clave para entenderlo. De 392.519... ¿Qué es lo que se tenía previsto de recaudar? Que se presupuestó. En el presupuesto. Recaudar. Recaudar, sí, solo se ha recaudado 220.184 claro, que millones. equivalen al 56%. Aquí hay una brecha de un 44% aproximadamente. Correcto. Entre este número y esto. Correcto. ¿Eso qué provoca? ¿Déficit, deuda? ¿Qué? Exactamente. Eso indica que debemos o deben las autoridades buscar líneas de ingreso para financiar, para cubrir esa brecha en términos de recursos financieros. Y si estos números van a septiembre, ¿significa qué? Agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero acumularon. Sí, de hecho, si nosotros analizamos el comportamiento tributario en Honduras, nos damos cuenta que el mes donde la recaudación tributaria es mayor es abril, porque es donde vence el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Sí. Ahí observamos un pico en la recaudación tributaria. A partir de ahí, la recaudación tributaria históricamente empieza a ser estable, digamos. Hay más imágenes aquí que compartir para que usted nos la explique, por favor. La Administración Central, que proyectó un presupuesto de ingresos de 234.540 millones, pero al llegar al mes de septiembre la recaudación asciende a 119.839 millones, lo que equivale al 51% de lo proyectado inicialmente. Correcto. La Administración Central, estamos hablando de las secretarías, el Congreso, específicamente el funcionamiento del gobierno central. Ahí también nosotros estamos determinando que observamos también una brecha en términos de lo que es necesario para el funcionamiento de este segmento del gobierno. Muy bien. ¿Hay otra imagen acá? Hasta el mes de septiembre, los ingresos corrientes de la Administración Central alcanzaron una recaudación de 114.031 millones. El 93% de ese monto proviene de los ingresos tributarios, lo cual se traduce en 105.903 millones en términos absolutos. ¿Significa que aquí hace falta unos 9.000 millones? ¿Cómo se tapa ese agujero? Bueno, eso es lo que las autoridades determinan, se tapa con créditos. ¿Qué es lo que el FOSDE ha observado en la práctica?
No, básicamente es endeudamiento el que estamos teniendo. La forma más expedita como sucede en nuestros hogares, la forma más expedita de financiar una necesidad presupuestaria es endeudarse. Cuando no ajusta, a Cuando echar no mano ajusta, del crédito. Debe ser. La Administración Central tenía previsto adquirir ingresos mediante un endeudamiento de 78.528 millones. Sin embargo, hasta el mes de septiembre ha recibido 4.175 millones en préstamos, de los cuales 4.165 millones provienen de préstamos y 10 millones de activos financieros. Esto representa el 5% de la cantidad aprobada para endeudamiento. Es decir, pensó ir a endeudarse por 78.528 millones y solamente ha conseguido 4.175 millones. La diferencia es brutal. ¿Qué ocurre aquí con estos números escalofriantes? Bueno, ahí la respuesta la tienen que dar las autoridades, ¿no? De cómo se va a buscar al final del ejercicio fiscal, porque aquí nosotros solo estamos analizando una tendencia. Aquí la evaluación final va a ser cuando cierre el año fiscal para ver cuáles son los datos reales que tenemos. Ahí, Alejandro. Sí, perdón, yo solo quiero hacer algo sobre esta lámina en particular. Mire que en el tema de los títulos de deuda, que es el financiamiento externo que tiene el país aprobado, 0% se ha colocado. Esto realmente me preocupa. Uno, porque la política del gobierno es endeudémonos con el Banco Central porque es mi banco. Yo tengo que endeudarme con mis instituciones y eso evidentemente genera presiones inflacionarias. Y lo otro que me hace preguntar es por qué, creo que es la única vez al menos que yo recuerde, que un gobierno no ha podido colocar en 2 años deudas externas, que si bien es cierto, aún sigue siendo cara, es más saludable para la economía nacional. Explíqueme estos dos criterios que hay acá, activos financieros y títulos de deuda. ¿Qué es uno y qué es otro? Activos financieros tienen que ver principalmente con el tema de fideicomisos y algunos otros valores que tenga el gobierno, ¿no? Este no es tan importante como los títulos de deuda, que sí son préstamos externos, llámese bonos soberanos, llámese préstamos bilaterales o con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, etc., ¿no? Esto sí me preocupa, porque quiere decir que nosotros no estamos teniendo la capacidad de ir a buscar deuda afuera del país. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente credibilidad como país para endeudarme con un banco internacional, o porque las tasas de interés que me ofrecen los bancos son excesivamente altas por mi riesgo, el país que tengo, ¿no? ¿Y estos préstamos a dónde son? Estos préstamos son con instituciones internas, principalmente bancos centrales, institutos de previsión o... Y pare de contar, porque en la banca privada no se ha endeudado este gobierno. Claro, básicamente esos son. Entonces, incluso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene una salvedad importante para el gobierno: limitar los préstamos que le ofrece el Banco Central de Honduras al gobierno general o al gobierno central. ¿Se han excedido en los préstamos con el Banco Central? Bueno, son $1.000 millones que han usado de nuestras reservas internacionales netas, nunca antes visto, en situaciones que no sean una emergencia nacional. ¿Eso conlleva riesgos? Conlleva riesgos, evidentemente, reducciones de las reservas internacionales netas como primer riesgo, y como segundo y más importante, inflación, porque está usando dinero inorgánico, ¿no? La recaudación mensual de ingresos tributarios a la Administración Central a cada mes del 2022 y 2023, cifras en millones de lempiras. La franjita de color más claro. Más claro son los ingresos indirectos y la más oscura son los ingresos directos. ¿Qué puede comentarme, profesor Palma, de esa gráfica? Bueno, básicamente estábamos viendo aquí un poco cuál sería la dinámica de financiamiento general que estamos teniendo de los ingresos que generamos como economía, como país, ¿verdad? ¿Qué diferencias encuentra? Bueno, básicamente unos tienen que ver con temas tributarios, que son los principales, ¿verdad? Que serían los directos, Sí. ¿verdad? Y los otros tienen que ver con otro tipo de ingresos que genera el Estado. Está claramente marcado el pico de abril y de abril 22 y de abril 23. Exactamente. Y yo quiero explicar por qué se marcan bastante, porque son
los meses donde las empresas Sí. y las personas Con impuestos. hacen los pagos a cuenta. Sí. Que es decir, que hacen los pagos trimestralmente de los impuestos sobre la renta que deberían de pagarle al Ujú, gobierno. ujú. ¿Qué sucede? Y a mí me preocupa mucho el dato de ingresos tributarios que tiene el actual gobierno. Este es dinero que ya se recaudó. Es decir, muy probablemente están sobreestimando la recaudación tributaria porque están contabilizando los pagos a cuenta del ejercicio anterior. Porque es muy complicado de explicar y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Los pagos a cuenta se pagan en abril, en junio y en septiembre y luego en abril del siguiente año. ¿Qué sucede? Esos impuestos sobre la renta que debería pagar una persona jurídica ya están contabilizados en el ejercicio fiscal anterior porque son parte de los ingresos tributarios del año anterior del gobierno, Claro. aunque los pague en este año, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué sucede? El gobierno ha estado teniendo la tendencia de meter o de incluir los ingresos o los pagos a cuenta dentro de los ingresos tributarios de este año, cuando ya están contabilizados en el año anterior. Entonces podría existir una doble contabilización de los ingresos y una sobreestimación de los mismos, ¿no? Magnífico. La siguiente imagen. De los 392.519 millones aprobados en el Congreso Nacional para el gasto público, hasta el mes de septiembre se ha gastado el 55%. En el caso específico de la Administración Central, que tenía un presupuesto aprobado de 234.540 millones, ha gastado el 51%, es decir, 119.647 millones. Sí, básicamente este gráfico es muy, muy importante y muy intuitivo por sobre todas las cosas, ¿no? Nos está diciendo cómo vamos ejecutando el presupuesto, cómo vamos utilizando esos recursos del presupuesto. Y miramos nosotros que en términos generales, al mes número 9, digamos, llevamos un poco más de la mitad del presupuesto utilizado. Obviamente aquí hay muchos mensajes que se tienen que ver. Primero es cuál es la dinámica de ejecución que tienen las instituciones, ¿verdad? Hay muchas instituciones que firman contratos y se empiezan a desarrollar y Sí. se van haciendo desembolsos, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, pero sí nos sirven estos indicadores para generar una alerta, es decir, sí debemos de estar muy pendientes, especialmente los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo indicadores aquí que no son óptimos, digamos, porque justamente los colores me dicen algo. Ujú. El rojo me indica obviamente una emergencia como en todo lado, hasta que llego al verde que me indica que voy bien, ¿no? Y Sí. aquí estamos en un amarillo, quiere decir que ando ahí más o menos, término medio, ¿no? Ya. Pero eso se contrasta con los servicios públicos. Don Alejandro y don Mario, nosotros teníamos presupuestado hacer una pausa a las 7:30 y nos hemos pasado 2 minutos. Como el gobierno no hemos alcanzado la meta. Pero aunque sea tarde, vamos a la pausa. Lo importante es hacerlo. No, lo importante es hacerlo a tiempo, con excelencia. Hacerlo bien. Pero por ahora, discúlpeme. Está bien. Discúlpeme el déficit de 2 minutos. Ya retomaremos la plática sobre el presupuesto general del 2024 con los dos brillantes economistas que están ahora en nuestro plató. El presupuesto del 2024 con sus luces y sus sombras es nuestro tema de análisis hoy en nuestro foro. En el presupuesto del 2024 hay unas cuentas para el gobierno de 406.000 millones de lempiras aproximadamente, ¿verdad? Sí. ¿Tiene claro el gobierno en su proyecto presentado al Congreso cómo lo va a financiar? Creo que no lo tiene claro todavía el gobierno cómo lo va a financiar, porque tampoco tiene claro de cómo lo va a ejecutar. Qué contundencia de respuesta. Vamos a ver una imagen más que nos ilustra sobre nuestra charla de hoy para continuar en el análisis de nuestros invitados, don Alejandro Cafati y don Mario Palma. Este es el comportamiento de la deuda pública de la Administración Central durante el periodo del 2013 al primer semestre 2023. Cifras en millones de dólares. ¿Qué quiere comentarme, don Mario?
Bien, básicamente ahí lo que nos debería llamar la atención es la línea naranja que aparece ahí, Sí. ¿ya? Que es la relación que tenemos de deuda versus PIB. Es decir, la capacidad que tenemos como sociedad de darle sostenimiento a la deuda. ¿Hasta ¿ya? dónde nos alcanza la cobija para endeudarnos? Bueno, hemos tenido, si nosotros observamos ese gráfico, tenemos un comportamiento que obviamente observamos un pico en el 2020, temas de pandemia y todo eso era permitido, pero sin duda alguna el porcentaje de uso de la producción, del PIB que mide la producción, la capacidad productiva del país para temas de uso de deuda es sumamente alta y eso sin duda alguna como sociedad nos debe llevar a reflexionar. Es decir, Claro. nosotros somos una sociedad que vive endeudada, pues, en términos de sociedad propia de hogares y también como Estado, ¿verdad? ¿Cómo se distribuyen los valores en el presupuesto del 2024? Bien, básicamente aquí podemos ver nosotros cuáles son algunos de los datos. Si no mal recuerdo. Ellos esta es la pronostican que en la administración central recaudará Esta es la 6% recaudación. más. Exactamente. Esto es lo que ellos están planificando en términos de recaudación. 6% más, que es lo que decía él, el doble Exactamente. del Es crecimiento correcto. estimado. Exactamente. Una proyección de 248.218 millones en ingresos Correcto. para el año Para el 2024. Correcto. El reto de eso es que realmente llevarlo a la realidad, porque como ya vimos anteriormente, de lo que se proyecta de recaudación, no necesariamente voy a lograr el 100%. Se de queda eso. muy lejos. No es que no necesariamente se llega al 100%, que se queda muy lejos. Sí, lo bueno ahí es que cada año es una nueva oportunidad. Si vamos a ser un poco propositivos, digamos. Sí, tiene una visión usted demasiado optimista, don Mario. Si no, no estaríamos hasta aquí de deudas. Claro, pero yo creo que uno tiene que pensarlo siempre como crítica. Lo que pasa es que, mire, si nos ponemos a pensar mal y escuchando noticias... No, y no todo es eso, pensar mal. No lo estoy invitando a eso. Lo estoy invitando a colocar los pies en el piso. Estamos de acuerdo. Por eso le digo, por eso se lo planteo, es que es un reto. Obviamente el reto es, si te voy a evaluar en función de lo que ya hiciste, yo te digo, no lo vas a lograr. 79.000 millones pretende el gobierno obtener como créditos para financiar el presupuesto del próximo año. ¿Es así? Sí, de hecho, en la propuesta de presupuesto, en uno de los artículos, de los primeros artículos, se habla de el tema de que hay una brecha y esa brecha se va a financiar. Como Alejandro muy bien lo apuntaba, cuando nosotros revisamos el acuerdo con el fondo llama a la administración a buscar nuevas fuentes de financiamiento. Especialmente llama a buscar fuentes de financiamiento interno. Sí. Y hace una puntuación clara en el sentido de decir prácticamente cero tolerancia al financiamiento con fondos de Banco Central. por los ¿El problemas que financiamiento interno es en mejores condiciones que el financiamiento externo? Depende, como toda buena respuesta de un economista. Primero, depende con qué organismo externo se está endeudando. Si es un organismo multilateral para un proyecto en concreto, normalmente es más barato. Lo que sucede es que actualmente hay una sobreliquidez en el sistema financiero que debe ser drenada de alguna forma. Y quien tiene la capacidad de absorber esa liquidez es el gobierno a través del endeudamiento. ¿Y ¿no? es por razones ideológicas que este gobierno no busca financiar sus cuentas con créditos en los bancos nacionales? Podría ser una explicación, porque desde el punto de vista técnico, al menos que el profesor tenga alguna opinión diferente, que está bien, yo no le veo una explicación técnica de por qué no utilizar los fondos con el sistema financiero nacional, sabiendo que conseguir financiamiento externo es sumamente caro para un país como el nuestro, en este momento, claro. Muy bien. Hablando del presupuesto del 2024, ¿cuánto porcentaje pretende el gobierno financiar de ingresos corrientes del pago de su bolsillo, del bolsillo suyo, del bolsillo de todos nosotros? ¿Y cuánto pretende cubrir de préstamos? Bueno, los préstamos de la Administración Central son alrededor de 55.000 millones de lempiras. Y los ingresos tributarios, si no más me equivoco, andan como en 160.000 millones de lempiras. ¿Qué sucede con este tema? Es que no estamos, digamos, invirtiendo los recursos como deberían ser. Yo soy de la idea que endeudarse no es malo. O sea,
uno tener deudas, no solo por tener deudas, uno quiere decir que está haciendo mal las cosas. El problema es, yo me estoy endeudando o yo estoy recaudando más impuestos, pero ¿en qué los estoy gastando? Si ya miramos que el 82% del presupuesto de la administración central es gasto operativo. O sea, yo voy a tener 55.000 millones de lempiras en endeudamiento y 160.000 millones de lempiras en ingresos tributarios, en impuestos, para seguir manteniendo una burocracia. Yo creo que eso es insostenible en Honduras y en cualquier otro país del mundo. Lo único que justificaría un presupuesto elefantiásico que pesa muchísimo sobre los bolsillos de los contribuyentes es que cada lempira contribuya a cambiar la vida, la calidad de vida de los ciudadanos. Ninguna otra cosa justifica el gasto. Totalmente de acuerdo. Y mire, y yo quiero llamar, digamos, a la atención en algo. El gobierno ha hecho una campaña muy fuerte en el tema en torno a los 12 nuevos hospitales que se van a crear, los préstamos con el BID, el préstamo con España. Ha habido ha habido mucha relevancia del gobierno en ese tema. Está bien, yo no critico eso. Yo creo que tener hospitales y tener acceso a la salud es importante para cualquier pueblo. Pero ¿cómo va a mantener esos 12 hospitales si teniendo los hospitales que actualmente tenemos, no tenemos dinero para mantenerlos? Vamos a tener 12 nuevos hospitales para mantenerlos sin medicina. Hombre, yo preferiría, en este primer momento, pongamos un esfuerzo para mantener muy bien dotados de insumos y de médicos los hospitales actuales y luego pensamos en expandir la red sanitaria, que no estoy diciendo que sea malo, pero hay prioridades que yo creo que el gobierno no las está tomando en cuenta, ¿no? En números redondos, ¿cómo se distribuyen los números en la Secretaría de Estado particularmente? ¿Qué es lo que sabe el FOSDE? Podemos poner la 22, la diapositiva 22, ahí tenemos... Avance en la explicación, por favor. Un análisis. Bien, si nosotros revisamos un poco la asignación presupuestaria, vemos que la secretaría que observa el mayor crecimiento, lo tenemos ahí, es la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento. Esta que está ahí. 136%. 136% de aumento con respecto al ejercicio presupuestario anterior. El siguiente número significativo es 93. Exactamente, que Secretaría es de la Presidencia. Secretaría de la Presidencia tiene un incremento brutal del 93%. Correcto. 100% prácticamente. Ahí es decir, se lo doblan. Sí, ahí ya para conocer el objeto de gasto que ellos tienen, ya es de ir a ver los planes operativos para saber en qué lo vamos a gastar. Aquí debajo de esta Secretaría de la Presidencia se mueven varias instituciones, ¿no? Entiendo yo que sí, desconozco cuál es la estructura. La Secretaría de la Presidencia depende únicamente de la Presidencia de la República. Sí, pero de este presupuesto se reparte a las secretarías de las que hace parte, a las oficinas de las que hacen parte de la Secretaría de la Presidencia, ¿o no? No, es uso exclusivo de la institución de la Cada una de aquellas tiene entonces su propia bolsa. Correcto. No, ese es el IP, Copeco, todas ellas tienen su propio presupuesto. Si son descentralizadas y generan sus propios ingresos, sí están en otra línea presupuestaria. Entonces, ¿cómo se explica este presupuesto doblándolo en el 93%? De nuevo, ahí nosotros ya tendríamos que entrar a un ejercicio para evaluar, eso es, en qué se va a utilizar. Y para saber en qué se va a utilizar, tenemos que ir a ver los planes operativos, por supuesto, de ya las instituciones. La tercera en incremento notable es la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que pasa a tener de 6.580 a 12.000. A 12.281. Eso significa 87%. una variación, un incremento de 87%. Sí, y eso es positivo. Incluso el proyecto de presupuesto menciona que el incremento se justifica porque la Secretaría espera pavimentar 157 kilómetros cuadrados de carretera a nivel nacional. Si fuese eso real y se llega a concretar, creo que es un presupuesto, un incremento justificado. Aquí hay dos sensibles que son las últimas que vamos a mencionar por ahora. La Secretaría de Educación tiene un incremento de 53%. Sí. ¿Es así? Gobernación. Educación. No, educación es un 7%. Ah, educación 7%, perdón. Sí. Gobernación tiene 53%. ¿Y esto cómo se explica? Gobernación sí maneja presupuesto de otras instituciones, principalmente las transferencias a las municipalidades. A las municipalidades. Entonces, muy probablemente podría estar explicado, habría que entrar al detalle, por un incremento en las transferencias municipales. Muy bien. Educación tiene un incremento de 7% apenas. Sí. Apenas. En un país en donde vivimos desgaleándonos y
y gritando a los cuatro vientos que tenemos un compromiso con la educación y ta, 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 ta. A la hora de que truenen los chicharrones, eso no se mira, compañero. De nuevo, sí, aquí lo que nosotros podemos analizar es, de nuevo, si nosotros ya queremos hacer un análisis detallado de eso, entonces tendríamos que entrar y ver qué es lo que la Secretaría de Educación está planteando del uso. Obviamente, si yo analizo el tema de las características y todo lo que sabemos y todo el abandono en que se dice que ha estado el sistema educativo, entonces ahí tenemos un reto. Por supuesto, no se necesita tener sabiduría para interpretar que si el ministro plantea que la Secretaría de Educación requiere presupuesto, este 7% es echar sal al mar. Y la Secretaría de Salud, 9% de incremento apenas. Sí. Apenas. Vamos a la última pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, que como siempre, de corazón a corazón, está más cerca de ti. Alejandro, ¿quería decirme algo usted sobre la Secretaría de Salud y Educación y sus presupuestos? Sí, importante. Nosotros hemos dado la tarea en el COEP de analizar cada uno de los detalles de los presupuestos de las instituciones más importantes, salud y educación particularmente. Algo que nosotros descubrimos importante es que en la Secretaría de Salud, la inversión, lo que representa el presupuesto de inversión de la Secretaría de Salud, llámese compra de equipo, llámese construcción de nuevos hospitales, clínicas, todo lo que genera un capital agregado a la Secretaría, representa el 1% del total del presupuesto de la Secretaría de Salud. No me terminé de moler, hombre. Y en educación, mire que menos yo pensaba, del 1%. pensaba salir optimista. 1%. 1% la inversión en salud de la Secretaría de Salud. O sea, eso 105 millones aproximadamente. nos garantiza que si en este ejercicio fiscal tenemos los hospitales con los anaqueles vacíos y sin equipos y sin respiradores artificiales para los neonatos del Mario Catarino Rivas, significa que el gran avance el próximo año es que vamos a tener una aspirina. Eso es todo. Muy probablemente. Y para ponerlo en comparativo, porque obviamente si es el 1% del presupuesto, ¿dónde está el resto del dinero, no? Ajá. Las actividades administrativas de la Secretaría de Salud, actividades centrales, Ajá. Rectoría de la Salud, Sí. actividades administrativas del Sí. servicio del primer nivel de atención y segundo nivel de atención, 51% total del presupuesto de la Secretaría de Salud. ¿Qué nos hace decir esto? Que al final, únicamente para la prestación del servicio de salud, que vaya uno al Clipper del Hato, que vaya uno al hospital escuela que sea atendido, Ajá. para ese ejercicio en la Secretaría de Salud únicamente equivale o representa el 19% total del presupuesto. ¿Y qué me dice del presupuesto de las Fuerzas Armadas? ¿Le están aumentando el presupuesto a la Fuerza Aérea para comprar helicópteros? Habría que revisar el detalle si hay un incremento en la Secretaría de Seguridad, llámese De defensa. de en este defensa caso. y seguridad, claro, podría estar justificado mucho, y eso ha sido también desde el año anterior, por ese plan anti-extorsión que se implementó, que hasta el momento no hemos tenido los resultados que esperábamos para el incremento presupuestario que se dio, ¿no? Yo no acepto un país que compre 10 helicópteros, 12 helicópteros, como lo anunciaron ellos mismos, a $10 millones cada uno, a Airbus en Alemania y otros a Estados Unidos, y no tenga ni una aspirina en los hospitales. Este es un país donde se están repotenciando, como les dicen, para que el discurso se oiga bonito, repotenciando a la Fuerza Aérea y los pediatras del Hospital Escuela haciendo cenas benéficas, vendiendo carne asada los domingos para poderle comprar un catéter a un niño. ¿Qué clase de país es este? De nuevo, las prioridades, y eso es lo que nosotros como FOSDE llamamos, como lo hemos visto acá. El tema es el uso del dinero, y este presupuesto tiene que traducirse en servicios adecudos a la Inversión productiva, está en inversión azul, social, inversión social, que es el que más... y formación bruta de capital. Formación bruta de capital. Ahí que es importante, las tres son importantes, pero obviamente
la inversión productiva. Como lo vimos en el cuadro, esto viene de el apoyo que se está teniendo al tema de infraestructura, ¿verdad? Que realmente nos interesa a todos que los recursos se vayan hacia ahí. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa tener buenas carreteras, buenos puertos, buenos aeropuertos. No sé si helicópteros, pero sí buenos aeropuertos. ¿Por qué? Porque eso nos vuelve competitivos. Y yo creo que el gran reto que debemos de seguir los hondureños es hacer que nuestro país se convierta en un destino no solamente de turistas, sino que un destino de inversión, que sea realmente un punto que los inversionistas extranjeros digan, sí es un país al que se puede ir a invertir. En resumen, señores, ¿cuánta deuda más tiene que contratarse para el 2024? Presupuestado 55.000 millones de lempiras. Preferiblemente de las fuentes tradicionales y de la banca privada interna. Es correcto, preferiblemente. Eso es lo más saludable, digamos. Es lo más saludable. Sí, ahí el llamado es que, ahí el llamado es que el término de deuda, primero es que sea bien utilizado, en eso vamos a ser enfáticos, que se traduzca en mejores servicios a la ciudadanía y después que con quien se contrate la deuda sea en los términos más concesionales para el país. Eso es sumamente relevante. Miente el gobierno al decirnos que los 70.000 millones que necesita para financiar el presupuesto, tomando en cuenta las recaudaciones ordinarias, ¿podrían sacarse de las exoneraciones del sector privado? No, están mintiendo totalmente. Primero, porque las exoneraciones al sector privado representan el 28% del total del gasto tributario. Estamos hablando de 14.000 millones de lempiras, de un gasto tributario que asciende a más de 50.000 millones de lempiras. ¿No llega a los 70 que dice el gobierno? No llega a los 70, al menos que el gobierno esté pensando eliminar todas las exoneraciones, incluyendo las de la canasta básica. Ahí podría ser, pero solo al sector privado no ajusta. Sí, pero eso conllevaría un mayor índice de inflación y una cantidad de consecuencias. Y como todos lo piensan políticamente, incluso políticamente no conviene eliminar la exoneración a la canasta básica. Los 822 millones de lempiras que se abrieron en una línea de crédito a raíz de la firma con el Fondo Monetario Internacional, ¿entran en las cuentas del presupuesto del 2024? Sí, entran y obviamente es una fuente de financiamiento, ¿verdad? Como apoyo a pago de balanza, ¿verdad? Lo dice muy claro el convenio con el fondo, ellos lo que van buscando, eso es lo que nos crea es espacio presupuestario, pero ellos lo dejan muy claro, es para temas de inversión social e inversión en infraestructura. ¿En qué consiste ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señor Palma? Bueno, básicamente Honduras tradicionalmente ha tenido acuerdos con el fondo, ¿verdad? Lo primero es que sí es un buen espaldarazo, si podemos utilizar esa palabra, para la nación. Lo miramos nosotros para la nación el tema de firmar con el fondo, porque eso mejora el clima de inversión y da confianza en el país, ¿verdad? Pero el gran desafío aquí tiene que ver cómo vamos a utilizar esos fondos. Ahí el acuerdo con el fondo es claro en unos lineamientos. Lo decíamos, por ejemplo, el tema de evitar el financiamiento con Banco Central por los problemas que este genera. ¿Acuerdo con el fondo obliga a devaluación más acelerada? Nosotros hemos estado haciendo un análisis, todavía no lo hemos concluido, no hemos identificado nosotros. Lo que sí llama el acuerdo es que el tipo de cambio, la política cambiaria, la política monetaria tiene que basarse, ellos le llaman, tiene que basarse en datos y tiene que ser eficiente, ¿verdad? No estar sometido al tipo de cambios a presiones, pero sí son claros ellos, o sea, no hay un compromiso de devaluación, si uno lo observa en las metas, al menos nosotros no lo hemos identificado. Y lo que sí son claros es que para determinar esa política se van a establecer equipos del más alto nivel técnico del fondo con el gobierno. Si no se consigue esa tela para cubrir lo que falta de la cobija, ¿estamos ante el riesgo de más impuestos? El tema, obviamente usted tiene que buscar financiamiento, ¿verdad? Sí, la propuesta de presupuesto sí habla específicamente de que no se está contemplando un aumento en términos de los impuestos, de la tributación tradicional. Ya me dijo todo con el silencio. Dejémoslo así. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a nivel de conclusión, porque ya nos quedamos solamente con 30 segundos, ¿qué le recomienda usted al Congreso, a los señores diputados que tendrán la última palabra respecto a este proyecto de presupuesto, don Alejandro?
Bueno, primero que lo analicen muy bien y sobre todo que lo sometan a discusión como manda la ley en 3 debates y no estén haciendo dispensas de debate. Me preocupa, llevamos 1 mes y medio de paralización en el Congreso Nacional y no sé si va a llegar a tiempo para llegar a las discusiones. Pero yo quiero hacer énfasis en Y algo. los muchachos andan en Moscú. Claro, hay otras prioridades, por lo que parece. Yo quiero hacer algo, y tal vez pueda discrepar un poco con el profesor, va a ser muy breve, lo más breve posible. Creo que el acuerdo con el fondo es un espaldarazo única y exclusivamente al gobierno ante la falta de credibilidad nacional e internacional que tiene. Y se lo digo ¿por qué? Porque hoy muchos funcionarios que criticaban antes los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, hoy dicen que el Fondo Monetario Internacional es lo más lindo mejor del mundo. que le ha pasado a Honduras, ¿no? Sí. Entonces, para mí es un aval única y exclusivamente a la política del gobierno ante la falta de credibilidad nacional. Antes el Fondo Monetario era Era el considerado diablo. en las calles, exactamente, como la concentración de todos los demonios, como un perro rabioso, explotador, aniquilador de la dignidad de los pueblos, y hoy es un socio. Es un socio. Hoy es un socio. Solo Diga, profesor. Mire, firmar con el fondo es un paso. El tema es cumplirlo. Ese es el gran desafío que Correcto. enfrentamos. O sea, ahí el tema es cumplir lo que nos estamos comprometiendo. Y ojalá que, de nuevo, lo que hoy es bueno no sea malo después. Y rápido, los desembolsos van a depender de los objetivos que cumpla el gobierno a través de la revisión Por a la, supuesto. al No es mismo. que esos 822 millones ya están disponibles en enero. Y Desde mire luego. que hay una política macroeconómica inconsistente. Y menciona, y voy a decir rápido para no quitar mucho tiempo, la política monetaria necesita apoyar la banda de deslizamiento del tipo de cambio. Sí. Pocas palabras que está mandando el Fondo Monetario precisamente, devalúe. Y el gobierno no quiere ver un tipo de cambio que supere los 25 lempiras porque políticamente no les conviene. Más flechas en la espalda del cacique. Es correcto. Gracias, señores. Estoy muy agradecido, muy honrado con sus explicaciones. Don Alejandro Cafati, economista, oficial de política económica del COEP, y don Mario Palma, coordinador de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa. El presupuesto 2024, luces y sombras en nuestro foro de TV Azteca Honduras, que llega a su minuto final. A todos, gracias. Adiós.